Valencia es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Hoy en Luxury Angels nos vamos de viaje a una ciudad donde la historia se fusiona con la modernidad, donde el aroma a naranja, mar y pólvora se mezcla en el aire y donde el sol te acoge todo el año. Una ciudad donde cada rincón guarda una historia, desde las antiguas murallas que guardan celosamente los secretos del pasado hasta los bulliciosos mercados que celebran la popular gastronomía local. Te enseñaremos los mejores lugares, te contaremos su cultura, su historia y por supuesto te explicaremos cómo funciona el mercado inmobiliario en una ciudad pionera en todos los sentidos. Te aseguro que cuando termines este vídeo estarás deseando venirte a vivir a Valencia. ¿Preparado? Pues empezamos. Ya hemos dejado el coche, estamos aquí en la estación de tren, 9:30 de la noche y vamos a hacer noche en Valencia. Es una ciudad increíble, así que mañana os enseñamos más. Ubicada en la costa este de España, Valencia es la tercera ciudad más grande del país y la capital de la Comunidad Valenciana. Se estima que la provincia de Valencia cuenta con más de 2 millones de habitantes, mientras que en la capital residen aproximadamente 800.000 personas. La renta media per cápita en la ciudad es de 25.000 euros, que seguramente en el centro sea bastante mayor. Con más de 2.000 años de historia, Valencia es un tesoro de la península ibérica, con vestigios romanos, árabes y cristianos que se entrelazan en sus calles empedradas y plazas soleadas. Pero su fama no se detiene en el pasado. La ciudad de las artes y las ciencias, una obra maestra arquitectónica de Santiago Calatrava, se alza como un símbolo de la modernidad y la innovación. Dormidísimos por la mañana, después de una noche donde vinimos de Madrid ayer, cogimos un tren a las 9 de la noche, llegamos a las 11 a Valencia, corriendo, llegamos y total, en la cama a las 12:30, nos hemos despertado a las 7 y estamos aquí en Valencia. Nos espera un día largo y bonito para ir a firmar una casa en un momentito. Ciudad preciosa en todos los ambientes, pero una de las más complejas de España para comprar tu casa. Y te contamos por qué. Una tierra en la que siempre ha habido, como decía la canción, flores, luz, amor. El amor dependerá de cada uno, pero una tierra próspera donde está viniendo un aluvión de gente. Según las últimas cifras, hay más de 420.000 viviendas censadas en Valencia, con un número considerable destinado al alquiler, respondiendo a la creciente demanda de alojamientos temporales para turistas y residentes temporales de lujo. Las principales empresas y ocupaciones en Valencia están relacionadas con sectores como el turismo, la industria alimentaria, la tecnología, la agricultura y la construcción. Famosa dentro del mundo de inmobiliario por su complejidad. ¿Y esto por qué? Pues porque los valencianos ya históricamente han sido conocidos por ser buenos mercaderes. El pueblo fenicio que se instalaba por toda esta zona era famoso por ser buenos comerciantes y me parece que ha quedado la tradición en las agencias inmobiliarias. Es una de las ciudades donde muchas personas que no pueden comprar en ciudades grandes como Madrid, por ejemplo, y mucho más caras, decide tomar esa decisión de venirse hasta Valencia, un poquito más económico y con una calidad de vida envidiable. Hasta yo me lo estoy pensando. ¿Quieres comprar una casa en España? Pues atento al pedazo de casoplón que hemos comprado unos clientes en Alcocebre. ¿Cuánto puede costar una casa en Valencia? Que estamos hablando de Valencia ciudad. Valencia tiene de media un precio de venta que está en los 2.300 euros. 3 barrios por encima de los 3.000 euros. Ciutat Vella, l'Eixample y el Pla del Real. La verdad es que comprar una casa aquí, 3.200 euros, 100 metros, 320.000, a gente como nosotros que venimos de Madrid nos parece un regalo. Pero entendemos que otras personas sea un mercado que también es caro. Para esos que estáis pensando en invertir y que si hay gente que pueda alquilar a las casas, os diría que echéis un vistazo, vamos.
Que nosotros estamos sorprendidos en marzo la de gente que hay en Valencia. ¿Cuánto cuesta comprar una casa? Bueno, pues hoy vamos a hablar de las agencias inmobiliarias y sus tarifas, porque el mercado valenciano, como ha dicho Ángeles, es el más complejo de España. Es famoso porque en Valencia se instauraron las comisiones al comprador. Normalmente, si vas a comprar una casa en Valencia, las agencias cuando captan pueden cobrar entre un 1,5% y un 3% al vendedor, pero cuando vamos a comprar casa nos encontramos que también cobran una comisión de hasta el 3% al comprador. Así que este mercado valenciano fue el origen de estas comisiones al comprador que se están haciendo más populares en toda España. Y la tierra también, por supuesto, de la pólvora, con las fallas, el evento más importante de aquí de Valencia. Este es el recinto donde se hace la finalización de las fallas con la mascletá. Por lo tanto, esta ciudad es el icono de la pólvora. Y de los fuegos artificiales. ¿Y qué me dices del Hotel Reina Victoria? ¿Sabéis que aquí estuvo alojado Hemingway? Y aquí empezó a escribir su novela Fiesta. ¡Oh! ¡Qué cosas más interesantes contamos en Luxury! Por cierto, no nos han pagado por esta publicidad, pero muy recomendable para quedarte aquí en esta maravillosa ciudad. Otras cosas más es famosa Valencia. Por supuesto, el clima. Hoy, a finales de marzo, tenemos una temperatura de 22 grados. ¡Maravillosa! ¿Y qué me dices de las playas? De las playas de Valencia. ¡Maravillosa! Su sol radiante y sus playas de arena dorada hacen de Valencia uno de los lugares preferidos de turistas, tanto españoles como extranjeros. La playa de la Malvarrosa es un paraíso donde el mar y el cielo se funden en un abrazo eterno, invitando a disfrutar de días de relax y diversión bajo el sol. Famosa por sus flores, como te decimos, pero también, por supuesto, por su buena comida. Lo tradicional, lo más famoso de aquí de Valencia, sus arroces, o como lo conocemos en el resto de España, la paella. Valencia es la cuna de la auténtica paella, un plato que conquista paladares de todo el mundo. Una anécdota: el nombre de paella se corresponde con el utensilio donde se cocina, mientras que los valencianos puristas hablan de arroces. Olvida decir paella si estás en Valencia, si no quieres parecer un turista, y pide un arroz a tu gusto. Por cierto, muchos chefs famosos han intentado versionar de una forma más o menos satisfactoria la paella, como Jamie Oliver y su paella de chorizo. No. Además de la paella, la horchata también es típica de Valencia, una bebida refrescante hecha a base de chufa, agua y azúcar, ideal para disfrutar en los días calurosos de verano. Y la fideuà, similar a la paella pero con fideos en lugar de arroz. Se prepara con fideos gruesos, mariscos, pescado y a menudo se sirve con alioli, una salsa de ajo y aceite de oliva. Valencia es una gran ciudad costera y como tal podrás disfrutar de los mejores pescados frescos. Y no olvidemos sus naranjas, de las mejores del mundo y que embriagan la ciudad con su característico aroma cítrico. Estamos en el Mercado Central de Valencia. Increíble lo que hay aquí. Si estáis pensando en visitar Valencia, una visita única. Aquí tenéis aquí detrás el puesto de frutos secos que más vende en todo Valencia, pero aquí todos los puestos, fruta, es un auténtico espectáculo. Y para alguien que le gusta comer como yo, os garantizo que merece la pena visitarla y compraros una casa aquí. Además
además es una de las ciudades más importantes de España para el deporte. Desde el fútbol hasta la vela, la ciudad ofrece una amplia gama de opciones para los amantes del deporte. Las aguas del Mediterráneo ofrecen un escenario perfecto para la vela y demás deportes marítimos. Asimismo, los parques y espacios verdes de la ciudad son ideales para la práctica de deportes al aire libre, como el running, el ciclismo y el yoga. Si te gusta el deporte, en Valencia es casi un estilo de vida. Aprovecha todas las posibilidades que brinda al aire libre. Volviendo por Valencia ahora, las 9 casi de la noche, desde las 7 de la mañana que nos levantamos para ir al Cocebre a hacer la escritura y la firma de una casa para unos compradores no residentes. Menuda paliza para que veáis también lo que es la vida completa de un personal shopper inmobiliario y un poco el esfuerzo, que mucha gente lo ve como que es cerrar operaciones y ya está, del tiempo que hay que echar. Hoy una jornada de 14 horas seguidas sin parar para, bueno, por lo menos quedarnos con la sonrisa contenta de los clientes y la ilusión de esa sorpresa que se han llevado a esa casa maravillosa. Ha hecho un día estupendo, pero día a echarse a dormir. Y así concluye nuestro fascinante recorrido por Valencia, una ciudad que combina historia, cultura y lujo en un entorno mediterráneo incomparable. Si estás buscando una experiencia de vida inigualable en la costa mediterránea española, Valencia es el lugar perfecto para ti. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros este viaje por Valencia. Y no olvidéis suscribiros al canal para más contenidos sobre vivir y comprar casa en España. Si te ha gustado este, te invito a ver el siguiente que te aparece en la pantalla. Un saludo, queridos. 3 barrios por encima de los 3.000 euros, que son Ciutat Vella, que me perdonen los valencianos, Ciutat Vella, y l'Eixample, y otro que ahora mismo no me sé. Estamos muy cansados, vamos a tener que hacer una paradita técnica a tomar una cerveza buena en Valencia. Valencia es una ciudad que da bastante sed, porque te la pasas recorriéndola todo el día arriba y abajo y tienes que hidratarte. Que luego no tenemos tomas falsas. Un saludo, queridos.